rápido que un ser humano. En comodidad, ¿para qué? Si realmente tampoco a esa velocidad será incómodo circular. Ponerle faros a ese vehículo, ¿para qué? Si ya había alguien que marcaba si se podía circular o no por esa dirección. La cuestión es que durante ese tiempo la innovación quedó aplacada, y fue cuando se retiró esa norma, justo cuando se retiró esa norma, que la innovación fue también exponencial en el mundo de los vehículos. En apenas una década estábamos fabricando coches de forma en cadena, de forma que fuesen para toda la gente, que pudiese llegar a todo el mundo. Las revoluciones tecnológicas tienen ese detalle, tienen esa fórmula, y es la fórmula de la innovación, primero, no identificada. Y es que es habitual, el ser humano ante un descubrimiento, ante una innovación, ante una tecnología, ante una revolución tecnológica suele tener primero miedo, porque estamos programados para tener miedo. De hecho, nos ha permitido el miedo llegar hasta donde estamos. Imagínense la siguiente circunstancia. Pues en una cueva, hace muchísimos años, nuestros ancestros, en el Paleolítico Superior, estaban ahí dentro, todos ellos descansando, esperando a que dejase de llover o cualquier circunstancia, y escuchan de repente pues, animales salvajes fuera de esa cueva, o un mamut, o unos leones dentados, lo que fuera. La cuestión es que los más valientes, los más aguerridos, los que tenían menos reparo por salir de esa cueva a cazar, todos ellos salieron a cazar esos animales, y todos ellos murieron. Murieron básicamente por esa valentía que a veces no le permitía ser racional. La cuestión es que los que se quedaron dentro, los más miedosos, los que tenían más reparo por hacer algo, los más racionales tal vez, todos ellos salieron cuando esos animales se comieron a sus compañeros, a su familia, a su tribu. Esos salieron y comieron, y todos ellos nos fueron dejando su ADN del miedo en todo nuestro cuerpo. La cuestión es que ese miedo hay que luchar contra él, es un elemento que nos acompaña siempre, y ahora, más que nunca, precisamente, ante un momento en el que la palabra reconstruir, el verbo reconstruir no va a ser el idóneo, sino que el bueno va a ser el de reiniciar, vamos a tener que darle un salto a eso, vamos a tener que superar ese miedo. Fíjense que todo va a cambiar, de hecho todo está cambiando, y cuando las cosas cambian, nosotros también tenemos que cambiar, no hay otra. Quédense con esta frase: cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia siempre pierde. Y por como vivimos ahora en un escenario de cambios en el ámbito socioeconómico, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, vamos a tener que afrontarlo de un modo determinado. En el ámbito socioeconómico hay una tasa, una métrica que marca el tiempo y la profundidad de las crisis que van a vivir las sociedades. Se llama complejidad económica. Cuanto más alta es esa complejidad económica, y tiene que ver con la dificultad de sustitución de su personal, de la gente que trabaja, cuanto más alta es esa complejidad económica, menos profundas y menos largas son las crisis. Cuanto más baja es la complejidad económica, es decir, más fácil es sustituir a todo el cuerpo laboral de esa economía, más largas son y más profundas las crisis. En el mundo, Corea del Sur y Alemania tienen la complejidad económica muy alta, mientras que, por ejemplo, España y otros países latinoamericanos tienen la tasa de complejidad muy baja. Tenemos que cambiarlo. Para cambiarlo hay que hacerlo desde el punto de vista empresarial. Y desde el punto de vista empresarial tenemos clarísima que la crisis, esa que nos dicen que vamos a salir en forma de V, de W, de V asimétrica, de L larga, la cuestión es que probablemente vamos a salir en forma de K. Y la K significa lo siguiente, que desde el momento inicial de toda esta crisis que hemos estado viviendo desde el punto de vista sanitario, que ha tenido que ver también con la crisis económica que viene y que estamos viviendo, ese punto de inflexión nos cerró la economía, la paralizó y bajó un palo. La segunda es que nos dejaron medio empezar a recuperarnos y ese palito empezó a subir hacia arriba y se quedó justo en la mitad del palito anterior. A partir de